Buenos días. ¿Cuántos pueden descansar en su propósito? ¿Cuántos pueden confiar en su propósito? Ese es el título del día de hoy, descansar en su propósito. Es el último tema de esta serie de la nueva temporada. La siguiente semana estaré concluyendo, pero ese es el último tema. Y estamos hablando del profeta Elías, de cómo transcurrió su vida y cómo está haciendo enseñanza para nosotros. ¿Cuántos han sido bendecidos por la vida de Elías? Que era un hombre como nosotros, con pasiones, con emociones, a veces arriba, a veces abajo. Amén. Dice Primera de Reyes 19:15, continuando con la historia, regresa por donde veniste y ve por el desierto camino a Damasco. Ahí le paramos, acuérdense que estamos viendo cómo Elías ha ido pasando de situación a situación, cómo ha ido aprendiendo ciertas cosas, cómo ha ido incrementando su fe, pero llegó un punto donde vuelve, se regresa, se detiene, se deprime, ¿no? Y no quiere seguir adelante, no quiere seguir más. Piensa que no tiene sentido porque el pueblo de Dios no quiso escuchar al Señor. Y bueno, la historia la estamos deteniendo ahí en la cueva cuando se encuentra justamente con Dios. Él le dice, sal de la cueva, voy a pasar delante de ti, ¿no? Y allí estamos en la historia. Si esto fuera una película, eh, ese sería el clímax de la película cuando Elías está a punto de ver pasar al Señor. Y justo cuando entendemos al Señor en su presencia, es cuando cambia nuestra vida, ¿sí? ¿Les ha pasado que han tenido momentos tan quebrantadores, momentos tan satisfactorios en la presencia de Dios, que sin saberlo al día siguiente son diferentes? Así pasa cuando nos encontramos con Dios en toda su esplendor y con toda nuestra autenticidad, es decir, ser vulnerables, reconocer que hemos fallado. Cuando nos encontramos con Dios así, nuestra vida puede cambiar en un abrirse de ojos, ¿no? Entonces ahí está la historia, ahí estamos a punto de terminarla, ahorita la retomamos. Solo quisiera introducir de la siguiente manera. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba discutiendo frecuentemente con los fariseos, con los religiosos, los escribas y fariseos? Una vez discutían acerca de si era bueno o no sanar en sábado, ¿se acuerdan? Y dentro de esas varias discusiones, si era bueno o no hacerlo bueno en sábado, o sanar en sábado, si era lícito sanar en sábado, el Señor expresa una frase importante cuando dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, ¿sí? Es decir, hasta los sábados, ¿no? En otras palabras, también el Salmo 121 dice, no se dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos confían en ese Dios que no se duerme, que tiene cuidado de nosotros, que sigue trabajando, que su propósito sigue continuando con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros? Entonces, una de las cosas que debemos entender sobre esto que acabo de decir es que el propósito de Dios sigue y continúa y que todos participamos en su propósito de algún modo u otro, o para bien o para mal. ¿Servimos o servimos de piedra de tropiezo? ¿Cuáles escogen? Entonces, al aceptar que Dios es soberano, es decir, que está encima de todo, podemos descansar en sus propósitos, podemos confiar en sus propósitos. Pero descansar en sus propósitos, hermano, no significa permanecer inmóvil. Suena contradictorio que descansar casi nunca significa permanecer inmóvil, casi nunca, algunas veces sí. Descansar en sus propósitos es entender que Él va dirigiendo la causa, pero que lo dirige y lo hace a través de sus siervos, o sea, a través de ti y de mí. Descansar en sus propósitos es entonces decirle, Señor, heme aquí, confío en ti, usa mi vida para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, al aceptar eso, entendemos que Dios va a usar personas comunes y corrientes como nosotros. En ese sentido, Elías, que la película empieza cuando Elías enfrenta al rey, ¿se acuerdan en el capítulo 18? Sí, ¿verdad? Empieza y se enfrenta al rey y le dice, no va a llover hasta nuevo aviso.
Si fuera la película, ahí empieza y uno no sabe qué pasó antes. Por cómo de repente sale en una escena el profeta de 30 y tantos años de edad, vamos a pensarlo, ¿sí? Y se presenta delante de él y dice, no, ahí a ver, caray, ¿qué pasó antes? Normalmente en las películas empiezan con unas escenas así y luego retroceden, ¿no? Retroceden para ver cómo era la vida o qué fue lo que pasó antes para llegar a ese momento importante en la vida de Elías. Entonces, lo que yo quiero resaltar y que lo he resaltado en la serie es que Elías tuvo una vida y una infancia semejante a la nuestra, ¿sí? Es decir, fue niño, jugó, ¿no? Jugó a las canicas, vio Netflix, si estuviera en esos tiempos. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Elías a enfrentar al rey? Porque la Biblia dice, cuando le pregunta al Señor, ¿qué haces aquí? ¿No? El celo me consume, ¿verdad? El celo de mi amor por ti, de que los israelitas han invalidado tu pacto. Eso es como nos da un indicio de lo que pasó en sus 30 y tantos años de la vida de Elías. Para llegar a este momento y decirle, Señor, ¿por qué el pueblo de Dios sirve a Baal? Se le hacía raro porque seguramente él memorizaba la escritura, seguramente conocía el pacto y se sacaba de onda que decía, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué no pasa nada ante la infidelidad de tu pueblo? ¿Por qué este rey acá es tan malvado? ¿Por qué permites que su esposa influya en tu pueblo? Entonces, esas conversaciones, esas oraciones estaban en la cabeza de Elías desde su juventud. Por eso llegó a enfrentarse al rey, porque eso lo estuvo orando y meditando. Al grado de que específicamente oró Elías, específicamente le decía al Señor, le preguntaba, le cuestionaba y creo que a veces hasta le reclamaba. Vamos a pensar que Elías como humano, con desesperación, Señor, ¿no dice la escritura que incluso si no nos volvemos a ti, vas a dejar enviar lluvia? Eso decía Deuteronomio 28, 29 y 30, ¿no? Las consecuencias de no atender el pacto de Dios. Entonces, Señor, ¿por qué sigue lloviendo? ¿Tú estás conforme con esto que está pasando? Y el Señor no le respondía nada ante esas preguntas. Y como vimos cuando se enfrentó al rey en ese capítulo 18, Dios no le dijo, ve y dile al rey que va a dejar de llover. Elías entendió la palabra, entendió el propósito de Dios. Dijo, ¿quién más, si yo estoy sintiendo eso, quien tiene que ir a decirle al rey, va a dejar de llover? Y entonces, esas oraciones lo llevó a ese momento. Como vimos, más adelante veremos, estuvimos viendo, Elías era un hombre apasionado por amor a la causa de Dios, sentía impotencia a lo que estaba pasando y no entendía en ese punto cómo el Dios soberano que actúa estaba no actuando, estaba permitiendo la maldad. Y muchas veces nosotros pensamos eso, ¿por qué Dios permite la maldad, no? Y cuando uno no entiende las cosas o no entiende los tiempos, pues empieza a decir ese tipo de cosas, pero nosotros sabemos, después de muchas historias, en nuestras vidas, en las de otros, en la Biblia, que Dios sigue despierto, que el brazo del Señor no se ha cortado. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero Él no se concentra como nosotros en el momento de la película que estamos viviendo y que estamos tensos. Él ya vio el final. Él vio la precuela y Él sabe la secuela. Y eso lo hace estar tranquilo como el Señor Jesucristo en la barca, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Se le sale a Dios las cosas de control? No, ¿verdad? Pero Dios nos quiere enseñar a través de esas historias que Él se complace de la gente, que a pesar de que la película esté en un momento peligroso, confiamos en Él, descansamos en sus propósitos, que son mayores a los nuestros, sus caminos que son más altos a los nuestros, ¿sí? Su cuidado que es grande, aunque la trama, como les dije, esté muy, muy, muy complicado. En esa trama complicada, cuando Elías se encuentra en el enebro, en el momento más difícil de su historia, de su vida, el momento donde menos lo merecía, hermanos, ahí estaba Dios a través de un ángel acompañándolo y fortaleciéndolo. Y debemos aprender a nosotros que cuando nuestra historia, nuestra trama se ponga mal, hermanos, Dios enviará a sus ángeles a acampar alrededor
nuestro. ¿Cree esa palabra? Descansemos en sus propósitos. Descansemos en que ese dolor va a ser transformado en alegría. El Señor enviará o cuervos, o ángeles, o ríos, o harina que no ilimitada, que no se acaba. Entonces, esa parte la hemos entendido. Dios no es como nosotros. Dios no nos deja cuando no lo merecemos, como nosotros sí dejamos de hablarle a la gente, cuando nos traiciona, cuando habla mal de nosotros, cuando nos paga mal. Dios no es como nosotros. Al contrario, cuando menos lo merecemos, Dios está más cerca. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda su gracia y su ternura y su amor. Y Él enviará cuervos y todo, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero lo he dicho y lo dije la semana pasada, Dios no quiere que nos enamoremos de sus bendiciones. Porque las bendiciones se cambian de temporada en temporada. A veces son cuervos, a veces harina. No te fijes en la harina, en los cuervos, fíjate en quién está encima de ello. Y que está contigo y que se preocupa por ti. ¿Sí o no? Cada día tiene su afán, dice el Señor. Pero no sean como los demás, que se preocupan por estas cosas, que comeré, que moveré. Esas cosas vendrán por añadidura. Y las bendiciones van cambiando de una temporada a otra. Son como las frutas del año, ¿no? Que a veces es temporada de tunas y a veces es temporada de mangos. Y aunque a mí me gustan más las tunas, pues no hay temporada de tunas, no hay tunas. ¿Por qué no me contento con los mangos? Y eso pasa con nosotros cuando nos enamoramos de las bendiciones, del tipo de bendiciones que el Señor nos da. Nos aferramos y nos frustramos cuando no hay tunas. Sí, como le decía, el clímax de la película se encuentra cuando Elías se encuentra en esa cueva y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ese era el momento, el corazón del caos de Elías, el momento de más desesperación, desolación, despropósito. Y el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? En el 1 Reyes 19:11 dice, cuando el Señor le dijo, sal de la cueva y espérame afuera. Dice la Reina Valera contemporánea, Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando. ¿Algunas veces ustedes han sentido que el Señor está pasando a un lado de ustedes? De esa manera tan especial. Dice, Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán, dice esta versión. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó en la entrada de la cueva y entonces escuchó la voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Y el Señor viene a buscarte en esos momentos de tristeza, de desolación y de despropósito, a preguntarte con ternura, no con reclamo, ¿qué haces aquí, hijo mío? Y antes de eso, te envió ángeles a fortalecerte, a recuperarte, a que agarraras fuerzas, ¿no? A partir de esta pregunta, hermanos, si fuera una película de eso, la película toma un giro diferente y empieza a concluir la vida de Elías, ¿no? En esta película, es esa parte de las películas cuando, no sé si lo notan ustedes, pero cuando empiezan a poner una música donde parece que todo va avanzando rápido, ¿no? Porque a veces la trama de la película se concentra tantas horas, no exageré, tantos minutos, en esa parte, ¿no? En esa parte, en la cueva, a lo mejor la película de Elías duró 15 minutos toda la primera parte y 1 hora en la cueva, y a partir de aquí, de que el Señor dice, ¿qué haces aquí? La historia empieza a terminar. Y empiezan a poner musiquita esa de la que te da la sensación que algo bueno va a pasar, ¿no? ¿Sí lo notan? Los que les gusta ver películas. Algo bueno va a pasar, algo bueno está pasando y se empiezan a escuchar canciones donde te hace sentir que la lección está aprendida, que todo va a mejorar. La historia se empieza a volver más rápida, todo se comienza a arreglar, todo comienza a dirigirse al mejor puerto, las emociones se comienzan a cambiar de tristeza a alegría, ¿no? Es esa parte en este momento en la película de Elías donde comienza a cambiar las cosas, y en el versículo 15 el Señor le dice a Elías, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria.
Y luego le dice, busca a Jehú y úngelo como rey de Israel. Y luego dice, busca a Eliseo y úngelo como tu seguidor, tu sucesor. Y en pocas palabras dice, Hazael, rey de Siria, y Jehú, rey de Israel, es la respuesta que tú estabas esperando desde hace muchos años. Ellos van a terminar con la familia de Acab, el malvado. No quedará uno. Y en el versículo 18, algo que me gusta mucho, porque era una de las cosas que respondía Elías cuando 3 veces le dijo al Señor, ¿qué haces aquí? Tengo celo por ti, Señor. ¿Sí? Tu pueblo se ha olvidado del pacto. Solamente yo quedo y me quieren matar. Y este versículo 18, el Señor le responde ante esa preocupación sincera del profeta. Yo voy a hacer, dice, que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni han besado su estatua, dice esta versión. Quizá si no hubiéramos visto la película o como no, la escritura no habla de la infancia de Elías, nos hubiéramos perdido de algo, pero ¿qué quiere decir eso de que Elías va a ungir como rey a no sé quién y que estos van a matar a Acab y que, o sea, ¿qué está pasando? Pero es ahí donde la película pondrá a Elías de niño recordando en ese momento cómo memorizar la escritura, ¿no? Cómo la escribía a lo mejor y cómo recordaba memorizarlas, cómo recordaba de que, ¿cómo dice el José 1:8? Nunca se apartará. Entonces, en la película, si fuera una película, podrían Elías ahí recitando ese versículo, apuntándolo, ¿no? Poniéndolo en el refri, ¿no? Y comienza a tener sentido cuando Elías comenzaba a orar, cuando estaba aprendiendo a comenzar a orar, cuando estaba su corazón inundándose por el pacto que Dios tenía con el pueblo. Porque era claro y evidente que Elías tenía un gran celo por Dios y tenía un gran dolor que el pueblo se haya separado del pacto con Dios. Y Elías estuvo orando, llorando, llorando hasta que de alguna manera entendió que él podía entrar al propósito de Dios actuando. ¿Sí o no? Porque entendía que la escritura le impulsaba a hacer lo que hacía. ¿Sí? Porque su deseo era que el pueblo no se alejara más, porque su deseo era que Acab no influyera más en el pueblo, porque su deseo era que Jezabel no se metiera más. Eso era lo que la vida de la infancia y la juventud de Elías lo estaba llevando a ese momento y en ese momento estaba recordando todo. Eso lo estoy inventando para fines dramáticos. Pero era un hombre como nosotros. ¿Cómo se imaginan ustedes la vida de Elías antes de llegar con el rey, ¿no? Que a partir de ese momento que llegó con el rey se empezó a derivar la historia de Elías, donde se va al arroyo, donde es alimentado por cuervos, donde aprendió a depender de Dios totalmente, donde al tiempo siguiente se encontró con una viuda, vio la necesidad de la gente y vio que a través de servir a la necesidad de la gente, Dios hace milagros muy palpables. Eso lo llevó a enfrentarse y a confrontar al pueblo en el Monte Carmelo, ¿sí? Y ver descender del cielo fuego, que significaba que Dios había traído perdón, que era otra de sus oraciones. Señor, primero que la lluvia cese y luego que la lluvia vuelva a regresar después de 3 años y un tiempo, ¿no? Entonces Dios trajo perdón, volvió a orar para que la lluvia viniera, ¿no? Y la lluvia volvió, como dice la escritura, pero luego se sintió triste hasta la muerte, recapitulando la historia, ¿no? Se sintió triste hasta la muerte porque esperaba que el pueblo se volviera a Dios con todo su corazón y que acaba de agarrar la onda y no pasó. Y se sintió triste hasta la muerte, lo estaban persiguiendo, ¿no? Acab seguía el mando, Jezabel seguía persiguiendo profetas, pero es ahí donde Dios se encuentra con él y le hace saber que su propósito continúa. Contigo, sin ti o a pesar de ti. Y esa, hermanos,
Es una de las grandes lecciones de esa serie. El propósito de Dios continúa. Su propósito y también su propósito en nuestras vidas. Regresa por donde veniste, le dice Dios a Elías. Y nos dice a nosotros, regresa, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, ¿no? De una manera u otra, vuelve a tu camino, vuelve a tu llamado, vuelve a lo que te apasiona, vuelve a hacer lo que te diseñé que hicieras. O sea, el Señor te diseñó para hacer algo, para servir en algo. Y parte de otra gran lección de esta serie, hermanos, era decirles, la lluvia regresó, ¿sí? Porque de alguna manera u otra, así lo sentíamos, desde que sucedió lo del COVID, parece que la lluvia cesó, ¿sí? La lluvia me refiero a la abundancia que Dios da. Amén. En todo sentido, no solo de dinero, de salud, de gozo. Yo noto, no sé ustedes, no solo en esta congregación, sino como que se apagó un poco las cosas, ¿no? Muchos se alejaron, sabemos esa historia, ¿no? Después del COVID. Entonces, la temporada de lluvia, hermanos, está activa de nuevo. El Señor ya perdonó a su iglesia, ¿sí? Como perdonó a este pueblo. Y aunque este pueblo no agarró la onda, el Señor envió su fuego y descendió sobre un inocente animalito, ¿sí? Como expiación por los pecados. Esa es una de las grandes lecciones, hermanos. La temporada de lluvia está de nuevo, es una nueva temporada. Tenemos que ver las cosas diferentes, no como aquel pueblo que estaba a 10 días de la tierra prometida y que en lugar de agradecer y de ver que el propósito de Dios continúa, se empezaron a quejar de lo que no tenían. Y tenían agua, y tenían calefacción, y tenían iluminación. Y los zapatos no se les envejecían, ni la ropa no se les envejecía. Y había pan, y también carnes les dio de capricho, ¿no? Y aún así, ¿qué hicieron? Murmurar, quejarse, no estar contentos. Hermanos, la nueva temporada ya llegó, pero si tú sigues quejándote de lo que no tienes, no vas a poder ver la tierra prometida enfrente de ti. Ahí está, ahí está. Pasemos al otro lado. Añorando el pasado. Los pepinos y las cebollas, ¿no? A mí me gustan los pepinos, no sé por qué. Y la cebolla. Creo que me gusta más la cebolla. Entonces, esto, hermanos, es para que entendamos que en nuestro dolor y desesperación podremos recuperarnos, podremos levantarnos. Ángeles acamparán en ese dolor, nos acompañarán, nos traerán comida, podremos volver a dormir en paz y nos fortaleceremos para encontrarnos nuevamente con Dios en ese primer amor. Y cuando habremos de aprender la lección para saber que en cada nueva situación adversa, un viento, un terremoto o un fuego, hermanos, Dios nos enseña que podemos encontrar paz en medio del incierto. Una paz que sobrepasa todo razonamiento, todo entendimiento. Que en el dolor encontramos más cerca su ternura y su amor. Porque qué padre no se compadece del dolor de su hijo. No le doy al padre más que al hijo muchas veces el sufrimiento. ¿Ustedes creen que Dios es menos que un padre humano? Si un padre humano te hace el bien, cuanto más nuestro Padre Celestial, dice el Señor Jesucristo. Entonces, toda situación, hermanos, puede ayudar para bien. Toda situación ayuda para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Están de acuerdo? Cada situación puede aportar al propósito de Dios. Es cuestión de verlo con fe. Es cuestión de aceptar que Él tiene control. Es cuestión de aceptar que Él redirigirá nuestra vida aunque nos hayamos desviado. Como el Google Maps, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Google Maps te vas por otro lado? No te regaña, ¿verdad? Te recalcula la ruta. Eso hace Dios con nosotros cuando nos desviamos, cuando nos estancamos.
Cuando tomas el Uber o el Didi, perdón a los taxistas, este, que hay mucho tráfico y que te quedas parado, el Didi te manda, ¿estás bien? ¿No nos ha pasado? ¿Estás bien? No se mueve el carro. Entonces Dios nos manda los ángeles cuando nos estancamos. ¿Estás bien? ¿Necesitas comida? ¿Necesitas descansar? Así fue para Elías, ¿no? Así fue para Elías. Y esto que escuchamos fue una respuesta de Dios para Elías. Cuando le dijo, unge, regresa por el camino que viniste, camino a Damasco, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú y úngelo como rey de Israel. Y luego busca a Eliseo y úngelo como profeta que va a quedar en tu lugar. Y yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillarán ante Baal. Bueno, esta es la respuesta de Dios para Elías, para el clamor de Elías, de que el pueblo regresara a él, de que el pueblo no se desviara más de lo que ya estaba desviado, que le pusieron alto a Acab y a Jezabel. Y quizás su deseo más interno, más allá de lo malvado, o de que los malvados tengan su merecido, yo creo que su mayor anhelo era la otra parte. Yo he quedado solo. ¿Sí? Yo he quedado solo como profeta. Y me están persiguiendo para matarme. Y ahí el Señor le dice, no, no has quedado solo. Yo me he reservado 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron a Baal. Amén. Entonces, todo eso es la trama de la vida de Elías que se está llegando al final, prácticamente. Y también en la película hay otra trama, ¿no? La del rey Acab. Por su lado, es el personaje, ¿cómo le llaman? Antagónico, donde parece que no pasa nada con Acab, ¿no? Pues de repente piénsenlo en la vida de Acab, piensen la película desde la visión de Acab. Un día llega un hombre medio raro, cubierto con pieles de animal y medio tosco, ¿no? Y viene y le dice que no va a llover. Imagínense en la cabeza de Acab, dice, ¿cómo que no va a llover? Y nunca ha dejado de llover. Y luego pasa lo de los 850 profetas, tiene una esposa como la que tiene, entonces como que acá decía, no pasa nada, no pasó nada. Ya llegó Elías y ya se fue. Dejó de llover y ya volvió a llover. Ya Dios nos perdonó, no pasa nada. Entonces así está la vida de Acab en ese momento. Si leen ustedes más adelante la historia del capítulo 20 en adelante, Acab después quiere pelear con Siria, ¿no? Y hasta consulta a un profeta, ¿no? Uno no dice el nombre del profeta, y el profeta le responde, está bien, dice el Señor que te va a dar esta victoria, y bueno, le dio la victoria, y acá, y todo el mundo pareciera que ya no pasó nada, ¿no? ¿Qué pasó con la respuesta de Dios a Elías? ¿Qué pasó con la respuesta del Señor? Sus promesas. No está pasando nada, al contrario, Acab sigue creciendo, Acab sigue ganando, ¿no? Y aún los profetas le hablan de parte de Dios. Pero, digamos que la gota que derramó el vaso, o el punto culminante en la vida de Acab, fue cuando quería una viña, ¿sí? Quería un terreno que estaba cerca de su reino, que no le pertenecía. La viña de Nabot, ustedes pueden leerlo más adelantito, capítulo 21. Quería un terreno, se lo quiso comprar, pero no se lo quiso vender, ¿no? Y literalmente se fue a su cuarto y se agarró llorando. Se puso muy triste porque no le vendieron el terreno. Llega Jezabel nuevamente, aparece en la escena. Deberíamos hacerle una serie de Netflix a esa mujer, ¿no? La reina del sur o algo así. La reina del oriente, ¿cómo se llama? ¿Por dónde está? Bueno, aparece en la escena y le dice, no sé, chillón, ya estás grande, eres el rey. Bueno, en otras versiones, ¿no? Jezabel le dice a Cabezo, le dije, a ver, tú emborráchate, yo arreglo esto. Lo emborracha y arregla las cosas para que a nombre del rey, usando su anillo, fuera acusado Nabot injustamente y lo apedrearon y lo mataron, cumpliendo la ley, ¿no? Ante este evento,
pareciera que, como les decía, que no había pasado nada, ya no se había dicho nada de Elías hasta este momento en el capítulo 21. Lo voy a leer, versículo 21 también. No apunte bien el versículo, ustedes me siguen ahí, capítulo 21, creo que es el 21. Después de que pasa esto de la viña, dice, así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también tu propia sangre lamerán. Eso le dijo Dios a Acab después de la viña, ¿no? Y se lo dijo a través de Elías. Voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fueran polvo. Versículo 22. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. Esa era una de las grandes oraciones de Elías, ¿sí o no? En cuanto a Jezabel, versículo 23, tu mujer, yo el Señor declaro que los perros la comerán en la muralla de Jezreel. Interesante, fuerte. Y así terminan las películas, ¿no? Los malos puestos en su lugar, los buenos progresando. ¿A poco Dios se enojó tanto por lo de la viña? Pregunta. ¿Por qué se esperó tanto Dios para enviar esta sentencia de Acab? ¿Era el colmo? ¿Fue por la viña o fue por todo lo anterior? ¿O por todo? Punto. Yo creo, hermanos, que fue la actitud sin arrepentimiento continua de Acab, cuando Dios le había dado varias oportunidades de rectificar. Desde que le mandó un profeta, le dijo, no va a llover. Desde que le mandó un profeta y fuego descendió del cielo con el perdón de Dios para su pueblo. Si Acab hubiera reconocido eso, hermanos, quizás la historia hubiera sido un poco diferente en ese final, ¿verdad? Pero no solo no cambió su actitud, sino que le arrebata a Nabot su único terreno. Bueno, no él, sino su mujer. Pero él había dado el poder a su mujer, el poder y la autoridad. Y aquí en el versículo 27 y 28 leemos el final de la vida de Acab. Ya estamos concluyendo la historia. Y me llama la atención ese rasgo que tiene Dios siempre, fíjense. Ustedes me van a decir qué les llama la atención de este final. Ya había dado esa sentencia que les acabo de leer y dice, después de que Acab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas, y allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Arrepentimiento. Interesante, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Para que se te quite ya es muy tarde. Versículo 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dijo, ¿ya viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado. Pues pero su hijo y su descendencia sí la padecerán. Pregúntale, ¿se les hace injusto? O sea, toda una vida de maldad, de incitar al pueblo ante los Baales, de hacer enojar a Dios. Se merecía lo que había sentenciado el profeta antes, ¿no? Y solo porque, después de esto, solo porque hizo un solo acto, después de toda una vida de maldad, solo un acto donde se
arrepintió, ¿ya cambian las cosas? Y yo les digo, hermanos, si eso hace Dios con los malvados, ¿qué no hará por nosotros cuando fallamos? Nos recibe, nos abraza. Cuando nos arrepentimos de verdad, hermanos, las cosas cambian. Aún las sentencias que ya estaban dadas. Porque Dios cuando da las sentencias o las advertencias es para que nos arrepintamos, no es porque quiere vernos sufrir. Y la pregunta es, ¿por qué sus hijos sí? ¿Sus hijos ni lo merecían si él fue el que hizo el mal? Él tenía la obligación de llevar a los hijos también por el camino del arrepentimiento. Y yo pregunto, mejor, porque esas preguntas son muy difíciles, ¿no? ¿Por qué a sus hijos sí? Yo les pregunto, si a su padre lo perdonó cuando mostró arrepentimiento, ¿no pasaría mismo si los hijos agarraran el rollo? El rollo de la escritura y se volvían a Dios. Así es Dios, rico en misericordia. Y es una de las grandes lecciones, hermanos. Que Dios, cuando las personas con humildad vienen en arrepentimiento, el Señor suspende los aranceles de castigos, ¿no? Por su rica misericordia, no por conveniencia como otros. Bueno, eso es un chiste local político. Bueno, vamos a terminar tranquilos, porque todavía no termina la película, todavía no termina, ¿eh? A lo mejor se van a decepcionar con el final, pero es una película que el director así la diseñó. Entonces, Acab no murió ahí, porque Dios respeta lo que dice, pero siempre Dios está abierto a que le diga, bueno, Señor, perdóname, y me humillo, y cuando hay genuinidad cambia. Y si eso no hubiera sido real, al día siguiente le pasa lo que le tenía que pasar. Entonces, el Señor está abierto, ¿no? A que nos agarremos el rollo o no. La historia dice que Acab murió 3 años más adelante de esto, cuando vuelve a una guerra, ¿sí? Y le pide a Josafat, que era el rey de Judá, que le haga paro. Yo creo que lo quiso engañar, porque de alguna u otra manera sabía que los sirios venían y que ahora querían su cabeza, ¿sí? Querían la cabeza de Acab, los sirios, sus enemigos cercanos. Y entonces él en la historia le dice a Josafat, vete delante. No le dijo nada. Josafat se fue vestido como rey normal. Y Acab se quita sus vestiduras reales y se viste como un soldado normal, queriendo engañar, y pues que maten a Josafat. Fíjense, y ese acto, yo creo que precipitó su muerte en esta historia. Porque dice que, y aquí yo creo que de aquí viene el dicho de cuando te toca, ¿cómo es? Aunque te quites, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites. Porque ¿qué pasó aquí? Él se vistió como soldado con su armadura, y el rey Josafat se fue como rey, pero pues no le pasó nada, y a él una flecha perdida, así dice la Biblia, le cayó justo en la hendidura de su casco. La única parte donde podía entrar, y ahí se empezó a desangrar. Versículo 1 Reyes 22:37 dice, así fue como el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Luego llevaron su carro al estanque de Samaria para lavarlo, fíjense bien, y los perros lamieron la sangre del rey. En ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas, dice ahí la Biblia. Así se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de Acab. Bueno, en las películas, cuando se va acabando, todo se va acomodando, los malos terminan así, los buenos comienzan a ver, digamos que el propósito de su sufrimiento, ¿no? O empiezan a tener fruto de ese amargo sabor. Y la historia de Elías termina de una manera única en la historia de la humanidad. Nadie ha terminado como Elías, ¿sí? Todos los hombres de alguna manera u otra mueren. Solo 2 hombres no han muerto. Uno es Enoc y otro es Elías, ¿sí? Entonces, supongamos que ya vimos ese trágico fin de Elías. Luego aparece en la siguiente escena, digo, de acá, perdón. Aparece en la siguiente escena Elías con Eliseo.
al que el Señor le ordenó ungirlo como su sucesor. Elías quiere escapársele porque pues quiere irse tranquilo. Todo el mundo ya sabía que Elías se iba a ir porque iban pasando por un lugar y había 50 profetas y los profetas le decían a Eliseo, Eliseo, ¿sabías que el Señor se va a llevar a Elías? Sí, sí, pero espérate, no digas nada. Y empezaban eso lo vamos a ver la siguiente semana como conclusión, y pasaban a otro lugar, y ¿sabías que Elías se va a ir? Sí, 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 pero no digas nada. Entonces, bueno, al final, Segunda de Reyes 2:11, mientras ellos seguían hablando y caminando, o sea, Elías y Eliseo, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Ahí va terminando la película. Y al ver esto, Eliseo exclamó es con gran voz, ¿no? No voy a gritar, no se asusten. Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Qué bonito. Si fuera una lápida, eso diría la lápida, ¿no? Tú has sido de Israel sus carros, su caballería y sus carros de combate. En otras palabras, su fuerza, la victoria para su pueblo. ¿Y qué hizo Elías? No, hasta ahí no había hecho mucho más de lo que el Señor le dijo que hiciera. ¿Sí? Qué homenaje para mi punto de vista, que gana homenaje, que no muera y que Eliseo sentencie eso, ¿no? La vida de Elías fue eso, fue caballería y carros de combate para Israel. Y ahí empiezan a aparecer los créditos de la película. La musiquita, los créditos. Y bueno, les quiero adelantar para que no se salgan de la sala, que hay 2 escenas post créditos. ¿Sí se han quedado hasta el final que hay unas escenas? A veces están bien chavas, ¿no? A veces te quedan picado. ¿Qué significará esa escena? Bueno, aquí hay 2 escenas post crédito que se los voy a mencionar ahorita y la siguiente semana vamos a terminar así la serie, conclusiones. Voy a tratar de compilar 10 lecciones de la vida de Elías, u 8 las quedé, ¿no? Pero 10 me gustó. Bueno, en la primera escena aparece uno de los profetas que a lo lejos, junto con Eliseo, vieron que se llevó a Elías y le preguntó al profeta Eliseo, ¿qué pasará con la profecía que Dios mencionó acerca de la descendencia de Acab? Que todos iban a morir y que Jehú y Hazael serían reyes, que no ungió Elías, cuando el Señor le dijo que regresara a ungirlos. Entonces quedó así, y ahí se quedó, ¿no? Y se pasa otra vez los créditos. Esa pregunta la vamos a responder la siguiente semana, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Cumplió Dios o no sus propósitos? Acuérdense que Dios le había dicho a Elías, regresa por el camino que viniste, unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo. Y nomás hizo lo de Eliseo. Entonces él le pregunta a Eliseo, ¿qué onda con esa profecía? Bueno, ahí se termina la escena y pasan más créditos y al final sigue otra escena. Es Jehú siendo rey. Jehú siendo rey, el que le dijo que iba a ungir el profeta Elías, que no lo ungió. Y Jehú se encuentra afuera del templo. Había convocado a todos los adoradores de Baal a que presentaran sacrificios a Baal en el templo. Los había convocado y ya estaban todos dentro en el templo. Y dice el texto en Segunda de Reyes, el que deje vivo, o sea, y a sus soldados le dijo esto, metió a todos los adoradores de Baal al templo, los metió a todos, los convocó, los metió y le dijo a cualquiera que deje vivo a estos hombres, pagará con su vida. Cuando aquellos hombres, o sea, los que adoraban a Baal, acabaron de ofrecer sacrificio a Baal, Jehú dijo a su guardia, a los capitanes, entren y mátenlo, que no escape ninguno. Y los guardias y los capitanes los mataron a filo de espada y los dejaron tendidos. Luego fueron hasta el lugar santo del templo de Baal
y sacaron del templo las estatuas y las quemaron. También hicieron pedazos la estatua de Baal y derribaron su templo. Y hasta el día de hoy ese templo es un muladar. Así fue como Jehú puso fin en Israel al culto a Baal. Ahí termina la segunda escena. Es decir, Dios continúa sus propósitos con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Descansemos en sus propósitos. Si no somos nosotros, serán nuestros hijos. Si no son nuestros hijos, serán incluso gente desconocida y malvada que cumplirá el propósito de Dios. Descansemos en Él. Descansemos en Él. Él es bueno y Él no se ha dormido ni se duerme. Entonces, la siguiente semana terminamos con 10 lecciones. Me gustó mucho la vida de Elías. No sé si ustedes, hay mucho que aprender todavía. Pero fíjense, en 2, 3 capítulos se hacen muchas historias, ¿no? Que a veces leemos así de rapidín y la verdad hace falta a veces imaginarse cosas, reflexionar realmente en lo que estaba viviendo. A veces no nos metemos en que también son seres humanos los profetas, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar orando, ¿qué les parece?